En el video de hoy les vamos a mostrar todo el crucero Toscana deck a deck, así que acompáñame. Comenzaremos por el deck 16, por esta vista espectacular. Queremos mostrarle primero todo lo que es la parte externa antes que se nos vaya la luz del día. Y esta piazza es hermosa, mira, Piazza del Campo. Tenemos esta pantalla aquí. Normalmente cuando hay buen clima y eso, aquí hacen fiesta, hacen clases de baile también, ejercicios. Y mira la vista que tenemos aquí de Savona. Mira, qué belleza, mira la torre. La tenemos ahí, wow, mira el color del cielo rojizo con el azul del mar, la bandera de Italia, los jacuzzis, que ya vamos a ir para allá a mostrarles todo eso que pueden encontrar aquí a bordo del Costa Toscana. Seguimos. Parque infantil. Tenemos un parque infantil, aquí tenemos esto para sentarse. Del otro lado tenemos unas mesitas donde se pueden sentar. Y tenemos estas gradas que, como les dije, si hacen show o algo, esto sirve de asiento para ver. Este es un parquecito y esto se comunica con los clubes infantiles de las diferentes edades. Vamos, del 16 vamos a subir a la parte externa del 17. Aquí tenemos una vista de verdad, sitios para sentarse. Ay, con el frío que hace provoca tirarse aquí con una cobija. Así, arroparse. Estos asientos están muy bonitos. Mira para acá, estas sillas que se mueven. Estamos en el deck 17. Te sientas acá y disfrutas de estas vistas espectaculares de la ciudad en que llegues. En este caso nosotros ahorita aquí en Savona. Mira, gira. Ay, me mareé. Como si no me bastó suficiente el mareo de ayer. Seguimos. Aquí afuera sí hace frito. Podemos encontrar más sillitas de estas, de las mismas que me senté ahorita, que giran. Para los chicos o chicas, los adolescentes, aquí una mesa de futbolín para que jueguen. Piscina, capacidad máxima 21 personas. Allá pueden encontrar chalequitos para los niños. A ver, ¿qué más les muestro antes de entrar a la parte interna? Porque les quiero mostrar la parte exterior, pero eso está adentro. Vamos a dejárselo para ahorita. Vamos a ver aquí que está la parte externa. Mira todos estos sitios para sentarse. Tenemos aquí una mesa para jugar ping pong. Pam, 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 pam. Tenemos una piscina igual a la del otro lado, pero de este. Seguimos para acá. Otra mesa de futbolito. Estamos en el deck 18. Les vamos a mostrar la parte externa. Ahorita se los mostré aquí abajo del deck 17, 18 y ese poquito que está ahí es el 19. ¿Ves? Desde aquí podemos ver más fácil la piscina. Mira, estas mesitas con buen clima, te sientas aquí a tomar un trago, el bar está ahí. Esta parte de aquí está fría, pero mira la vista. Mira cómo está cayendo el atardecer. Entonces, aquí en el deck 18 tenemos esta parte aquí abierta y estos cristales donde podemos ver las plantas de abajo del crucero. No, la brisa me está llevando. Mira esta vista espectacular de Savona. Vamos a subir por esas escaleritas rápido para mostrarles lo que hay en el deck 19, que es el deck más alto. Y le vamos a mostrar ya a partir de aquí todo lo que hay y les vamos a ir mostrando bajando todo lo que hay deck a deck. Aquí estamos en el deck 19. Se pueden sentar aquí. No sé si nos recoge del frío. Uy, pero esto está... Mira. Aquí te encorronchas un poquito así y ahí no te pega frío. Está muy chévere. Seguimos. Eso sí, tiene buena panorámica el crucero.
porque mira las vistas que puedes tener. Savona está ahí mismito. Mira, esta parte sí no la habíamos visto. Esta parte así de mesita chilao. Está bien chévere también. Para tomarte tu Aperol Spritz. Está muy bien. Esto es todo lo que hay en el 19. O sea, es un espacio bastante reducido. No sé si el 19 tiene un trozo allá donde los toboganes, ya lo veremos. Regresamos al deck 18, ya les mostré el 19. Regresamos al deck 18 y mira los toboganes, qué lindo se ven iluminados. Con este frío, tirarse en ese tobogán, ahí sí vas a gritar. ¡Ah! Sí, bueno, dicen que el agua de los toboganes está tibia, el problema no es el agua, el problema es cuando sales del agua. A ver, si comentan, me meto. Mira, por acá caemos al área de deporte, el área esportiva. Entonces, aquí tenemos la cancha multifuncional que sirve tanto para fútbol como básquet, para jugar. Desde aquí también podemos tener una vista de la piscina techada que está en la planta de abajo. ¡Wow! Claro, con este frío, todo el mundo está metido en el área techada, calentito. ¡Wow! Pero la piscina está muy llena. Ustedes están viendo la pasarela que está ahí arriba, ¿no? Entonces hay como cosas que pertenecen al 19, cosas del 18, entonces tú tienes que ir como combinando a dónde quieres llegar. Ahora estamos en el 18. En el 18 también lo que vemos es por fuera la cúpula de la piscina techada y la comunicación. O sea, para subir a la pasarela tienen que llegar al 18 y agarrar esta subidita. Nos vamos a dirigir al Volare, al skatewalk. Vamos a ver. Es precioso esto también. Ayer lo caminamos, pero no hacía tanto frío como hoy. Pero las vistas son imperdibles y menos a esta hora del día que el cielo está espectacular. El color del cielo es el que me encanta de los atardeceres, así en el crucero, ver la ciudad, el cielo. Mira, aquí tenemos otros toboganes también. Ah, no, es el mismo, pero el del otro lado. Sí, porque de este lado salen dos. Aquí hay uno para chiquiticos, otro para chiquiticos y el circular, que ya lo vamos a ver ahora. ¿Ves? Y de este lado pueden ver la cancha desde arriba. Y este, que te lanza y gira, 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 gira hasta que caes en el hueco. Las vistas son preciosas. Me encantan las vistas. Este es el punto más alto que tiene el crucero. Esta parte de aquí es el punto más alto. Seguimos en el 18, estábamos en la parte de atrás y ahora vamos por la parte central del 18. Esta parte externa del 18 podemos encontrar este bar aquí. Te puedes sentar aquí a tomar algo, lo pides y aquí no está tan frío. Te puedes proteger con los cristales y aquí puedes pedir las bebidas que quieras con tu paquete de bebidas My Drink. Y ahora estamos en el 18, pero en la parte delantera del bar. ¿Qué tenemos aquí? Mira esta piscina, qué bonita. ¿A que no te metes? ¿A que sí? No. Mira, me meto allá, en el jacuzzi. No, en el jacuzzi. Mira esos asientos así. Uy, eso sí está rico. Eso sí está bueno. Cosa que me llamó la atención de este crucero son las duchas. Que tiene como estas duchas aquí en los cruceros. Pero son distintas, son como muy cerradas. Normalmente son como más abiertas. Bueno, seguimos. Esta parte de aquí me gusta. Seguimos aquí en el deck 18, en la parte delantera, después de la piscina que le acabamos de mostrar. Seguimos teniendo duchas. Aquí cuelgan los chalecos salvavidas. Y aquí estamos en esta área que es más como
de caminar porque no tiene para sentarse. Del otro lado de la piscina ya le dimos la vuelta. Vamos a caer ahora a un... No es un bar, o sea, el bar estaba del otro lado. Este creo que es un restaurante, vamos a ver. Este es de bebidas, de wraps, ensaladas, slide de frutas y esas cosas. Ahorita está cerrado, pero este no está incluido. Ahorita no está, pero no está incluido. Y tienes aquí las mesitas para sentarte. Aquí que terminamos en la parte externa del deck 18, nos vamos a dirigir ahora a la parte interna del deck 18. Acompáñame. Ya estamos en el deck 18 en la parte interna, pero este deck la mayoría es externo, no tiene nada. Entonces de aquí vamos a bajar al deck 17. Cosa curiosa que cada deck tiene un nombre, pero un nombre relacionado a la Toscana, de alguna ciudad de la Toscana. Entonces bajemos a la planta 17. Ya aquí en el deck 17 vemos que tiene otro nombre, Montecatini Terme, que es otra de las ciudades, y vamos a caminar hacia allá. Este lado también tiene, este deck también tiene camarotes, pares e impares. Entonces vamos a caminar hacia allá. Tenemos aquí los ascensores. Vente para acá. Que tenemos 1, 2, 3, 4, 8 ascensores de la parte delantera. Ahí en la parte delantera, en la parte central y en la parte trasera del barco. Vamos a entrar a la piscina techada, que la llaman así, la Spiaggia Beach Club, y es donde hay más gente. Aquí tenemos también esta estación de crepes de Nutella, que de eso hablaremos en un próximo video que les vamos a hacer, de qué está incluido y qué no está incluido en el Costa Toscana, y hablaremos de estas cosas que vemos acá. Bueno, desde aquí podemos tener una panorámica de lo que es toda esta área techada, que es lo que está más lleno ahorita en el barco, aparte del buffet. Este es el área que está más concurrida. Tenemos los jacuzzis y tenemos la piscina que está climatizada. Tenemos estas salitas donde la gente se puede recostar, puede dormirse un rato, tomar algo. Tenemos también, hay bastantes mesitas de esas para sentarse. Obviamente el ruido es mayor porque está techado. Vamos a salir por acá. Y en esta parte superior sigue habiendo muchísimos más muebles para sentarse. ¿Ves? Todo esto con esta panorámica igualmente del barco cristalizado. ¿Ves? Que tiene así como salitas privadas, ¿no? Dicen que eso la gente amanece y tira las toallas ahí todo el día, entonces ya no lo puedes usar. Aquí tenemos la heladería Amarillo, hay dos en el crucero. Está esta que es como la que está en la parte de la piscina techada, y está la otra que es la más bonita, que es grande, que está en otra planta. Seguimos en el deck 17, acabamos de salir de la piscina techada, estamos por la parte central del 17 y tenemos la parte baja de los toboganes. Lo estábamos viendo la parte de arriba, ahora estamos en la parte de abajo, donde la gente los coge para lanzarse, bueno, donde caen realmente. Y seguimos por acá. Tenemos estas mesitas que es de un restaurante de poke que se llama Kiki, que como les dije ya les hablaré sobre ese tema en el próximo video. Ahora está cerrado. Aquí tenemos uno de los bares más bonitos del crucero, que es este, especializado obviamente en Aperol. Ya la decoración lo dice por sí sola. Abre de 12 a 7. Los colores ya lo hacen llamativo. No solamente te sirven Aperol, ¿no? También te pueden servir otras bebidas, pero está como especializado en Aperol. ¿Te quieres tomar un Aperol? Sí. Estos asientos así, estas sillitas. Y aquí volvemos a caer a la misma área, pero del otro lado, de donde están los toboganes. Ahora en el deck 16, porque la piscina techada la puedes ver desde varios decks. Bajamos al 16, donde podemos ver este street food. Gracias. Que venden hamburguesas, focaccia,
Y digo venden porque ya se los explicaré en el otro video y también tienen postres. Estamos en el deck 16, estamos ya a nivel de la piscina y del otro lado podemos encontrar lo que es el bar principal de la piscina techada, que es este que ven acá. Está a tope, muy lleno, está súper lleno esta área hoy. Seguimos entonces, vean, la piscina techada tiene 2 niveles. Vamos a entrar. Aquí en el deck 16 también tenemos otro barcito de Aperol que ahorita está cerrado. Está justo, la piscina techada está allá y este está de este lado. Y ahora vamos a ir al área de spa que está por aquí. Al pasar los ascensores, estos ascensores son de la parte central del barco. Tenemos lo que es el spa del crucero por acá. Esta es la parte de belleza, donde pueden venir a secarse el cabello, cortarse el cabello de 8 a 10 de la noche. Aquí, este es como un salón de belleza. Y si seguimos para acá, mira, este allí. Sí, está súper lleno todo. Aquí tienen sus máquinas de cardio, de pesa, las caminadoras con vista al mar. Cuando estás navegando, pues van caminando y van viendo el mar. No es muy grande, pero tiene bastantes máquinas. Aquí saliendo del gimnasio nos podemos encontrar también con el spa. Es decir, que aquí tenemos lo que es belleza, peluquería, gimnasio y esta parte de aquí que es el spa. Aquí tienen lo que es la recepción y allá toda esa área de masajes, que a ver si les ponemos algunas tomas que estuvimos ayer, que está bellísimo, bellísimo. Entramos por la otra puerta del gimnasio, saben que les dije que había 2. Aquí tienen máquinas, en este momento no están funcionando, pero tienen máquinas dispensadoras. Aquí también te pueden hacer algunas, para ver cómo está tu pisada. Aquí de relajación, de estiramiento. Ah, mira, tenemos aquí esta salita de peso fuerte, donde están los musculosos. Claro, no es que es pequeño, sino que también tiene como otras áreas separadas. Volvemos a caer en el pasillo principal y seguimos para allá. Aquí estamos entrando al área de los niños chiquitos, donde están esas áreas donde pueden dejar a sus niños un rato mientras ustedes se relajan y descansan. Aquí está el squad, no le vamos a firmar adentro porque hay niños pequeños, es de 9 a 12 de la noche y ustedes pueden venir acá, lo apuntan y lo dejan acá mientras ustedes se divierten un ratito. Como se dieron cuenta, ahora estamos, que les dije, en el deck 16, pero el deck se llama Luca. Y esto que está aquí es un restaurante solamente para familias que tengan niños pequeños, creo que hasta 6 años si no me equivoco. Si quieres te puedes asomar acá. Es un buffet especial solo para familias con niños, si no, no puedes entrar. Saliendo del squad del área infantil, que seguimos todavía aún porque el buffet llega hasta acá. ¿Ves? Esta es la parte principal de ese buffet que les estaba diciendo, que tiene desayuno, almuerzo, merienda y cena, y aquí tienen los horarios. Aquí está, ¿ves? De 3 a 6 años y es un buffet especial. Y saliendo de aquí, mira, aquí tenemos otro. Este creo que es para más grandecito. Este es de 9 a 12 también. Y al salir de aquí caes directamente a la piazza de campo, que hay una fiesta, vamos a ver. Bajamos al deck 15 que se llama Pisa, que es de puros camarotes, pero no solamente el 15, del 15 al deck 9 son únicas y exclusivamente camarotes. Mira, lo pueden ver en estas pantallas que ya creo que se las había
enseñado, pueden ver el barco, restaurantes, y si ponemos aquí explorar cubiertas, que estamos aquí en el 15, podemos ver que todo son camarotes, así como el 15 lo es el 14, y fíjense algo curioso, 14 y del 14 brinca al 12. ¿Qué pasa? Que no existe la cubierta 13. Los italianos son supersticiosos y consideran que el número 13 es de mala suerte y no existe como deck. Entonces, de la cubierta 15 a la 9 son puros camarotes, así que nos vamos al deck 8. Y ya llegamos al deck 8, que se llama Bulgari, y tenemos aquí el Infinity Wall, el Carter Café, el Coloseo, el buffet La Sagra di Sapore y los baños que los hay en todos los decks. Así que vamos para acá. En todos los decks hay baños. Claro, ahorita no es hora de comida ni de cenas, no ha empezado, pero este es el buffet que en otras oportunidades les hemos mostrado. Y rápidamente, pero muy rápido porque hace frío, le vamos a mostrar esta caminata que es por fuera. Las otras que le hemos mostrado son de plantas superiores. Esta está en el 8 y también, claro, al no estar tan arriba hace menos frío, la verdad. Te protege el mismo barco. Fíjate que no hay viento. Sí, allá está el buffet. Que, por cierto, también si el buffet está muy lleno, nosotros no lo hemos hecho porque ha estado un poco frío como para comer afuera, pero pueden salir y pueden utilizar cualquiera de estas mesas para desayunar, almorzar o hasta cenar. Y se están preparando para la cena. ¿Ves? Todas estas mesitas acá se pueden utilizar y en épocas de mucho calor, mucho sol, pues tienen las sombrillas para protegerse. Y vamos caminando hacia la parte trasera del barco. Y al terminar de caminar todo eso que les mostramos, hasta este pasillito, pero queremos mostrarle ahora la parte interna, que eso de aquí es muy bonito, que es como la parte del Coliseo. Y luego más adelante les mostramos afuera en el deck 8. Lo que hicimos fue saltarnos el buffet de aquí, pero por la parte de afuera, ¿ves? La entrada del otro lado, esta es la de aquí, lo estábamos viendo por fuera. Ahora volvimos a entrar y tenemos esta área que es muy bonita, a mí me gusta bastante, que tiene estas lámparas preciosas. Hemos visto muchas personas jugando cartas, juegos de mesa acá. Ah, y la que me gusta también es la de abajo. Mira estas lámparas preciosas. Desde aquí tienes una vista un poco alta del Coliseo. La verdad, la visibilidad es bastante mala para ver los shows y los espectáculos. No tiene buena vista. Si no tienes un puesto específico, la vista no es nada buena. Y de este lado se pueden tomar algo tanto de alcohol o de café o lo que necesiten. Tenemos aquí un bar que se llama Carter, que le pueden pedir al mesero el trago que quieran. Mira por acá. ¿Ves? Carter Bar. Y te aclaran ahí, para que no vayas a la barra, que el servicio únicamente en mesa, para que no te acerques ahí a pedir el trago. Con respecto a esto, te lo pueden poner, si no me equivoco, cuando te estás tomando algo. Eso se los comentaré luego, en el otro video. Viendo esa parte que les mostramos el bar, tenemos esta pizzería que tenemos aquí, mira. Esta área de aquí, que es la pizzería del barco, pero esta pizzería, ¿qué pasa con la pizzería? Se los contaremos. Mira, luego caemos aquí al teppanyaki. Aquí están las mesitas, no sé, aquí está la entrada principal. Mira, abre para el almuerzo y para la cena hay dos turnos, a las 6:30 o a las 9:15. Es el teppanyaki. Y aquí pueden vivir una experiencia bastante animada, se sientan alrededor. El chef está adentro y en la tabla va cocinando el arroz chino, va haciendo figuras, tira el huevo, les va tirando la comida. O sea, es bien entretenido. Y seguimos por acá. Tenemos también esta área de aquí, de uso. Puedes sentar a leer, a mirar el mar cuando es de día, a relajarte, a jugar unas cartas, lo que quieras.
Aquí tenemos una tienda de souvenirs y caemos aquí a lo que es la Piazza del Miracoli, que es donde tenemos la gelatería Amarillo, que es la grande, la pequeña que teníamos en la piscina techada y esta es la grande. También tenemos aquí esta área de acá para utilizarlo para lo que necesite. Ya vamos a dar la vuelta, ya vamos a ir para allá, ya vamos a ir para allá. Aquí tenemos la heladería, un barco italiano, como va a faltar el gelato. De pistache. Mira, hablemos un poco de los precios, porque bueno, lógico, son helados italianos. El de una medida, 2,20, la de 2, 3 euros y la de 3 medidas, 4 euros. Me parece que los precios están bastante bien y me gusta esta parte de aquí para sentarse. Mira, ¡ay! Esto está así, súper bonito. Y no solamente tienen helado, tienen raciones de tarta y también tienen los macarrons, mira. También te pueden preparar café, que yo creo que con el paquete de bebidas, si te quieres tomar un café, se lo preguntamos para aclararle a ellos si se puede. Vamos a ver. Aquí en la heladería que les estábamos mostrando ya les averiguamos. Los helados obviamente no están incluidos, pero pueden tomarse un café. Si tienen el paquete de bebidas, pueden tomarse un café, un chocolate caliente, pueden pedir su cerveza igualmente, su bebida, porque tienen allá las botellas de alcohol. Así que no porque la vean así quiere decir que no puedan pedir, lo pueden pedir también aquí. Tenemos un bar deportivo, el bar Sport. La verdad que siempre lo he visto así como medio apagadito. Nada que ver con los bar Sport de los cruceros americanos, que son, es una de las áreas que más llenas pueden ver, con pantallas deportivas en todos lados. La verdad que el área la veo un poco perdida. Siempre, los días que hemos estado la hemos visto así todo el tiempo, inactiva. Seguimos el recorrido. Si venimos por acá tenemos este restaurante que se llama Bella Vista. Se los voy a hablar todo esto en el próximo video de qué está incluido y qué no está incluido en el Costa Toscana. Si seguimos podemos ver este restaurante Archipiélago, que es de estrella Michelin, que es este que está acá, que es de estrella. Ya entramos, les vamos a colocar algunas imágenes de la parte interna porque fue una hora de visita que podíamos verlo, para que vean cómo es por dentro este restaurante. Y aquí tenemos el Ferrari, que también es otro restaurante de especialidad, que la barra está preciosa. La barra me encanta, no sé, la veo demasiado lujosa, demasiado chic, me encantó. Saliendo de aquí, de la Piazza de Miracoli, donde están esos restaurantes de especialidad y la heladería, seguimos como con una tiendita. Hay una tienda de este lado y la que vimos del otro lado, pero no son las únicas tiendas de souvenirs. Estas son dos que están aquí, porque hay otra parte donde están todas las tiendas. Encontramos ahora con el Food Lab, que es otro de los restaurantes de especialidad, que es como un laboratorio de comida. También para la hora de la cena probablemente ya esté abierto, ahorita porque no es hora de cena. Y seguimos viendo qué más nos encontramos aquí. Nos encontramos ahora en el deck 7 y el nombre de este deck es Montepulciano. Vamos a ver qué vemos acá. Lo primero que nos vamos a encontrar de este lado del barco, que es la parte trasera del barco, es uno de los restaurantes que pueden servir tanto almuerzo como cena, de las cenas que está incluida. Te puede tocar este restaurante como te puede tocar otro de los restaurantes que pueden estar incluidos en el coste de tu crucero. Aquí tenemos, mira, este sirve desayuno de 8:30 a 10:30. Lo que podemos preguntar si es un desayuno tipo buffet o es un desayuno a la carta. Luego tienen el almuerzo y tienen 3 turnos de cena. Primer turno, segundo turno y tercer turno. Ahora está entrando el primer turno de la cena. Fíjate, ven. Hola. ¿Ves? Este es uno de los restaurantes que te puede tocar en la noche
para venir a cenar. El desayuno es tipo buffet, no es a la carta. He llegado al Infinity Bar en la parte trasera del barco ahorita porque es de noche y no se ve bien, pero está justamente donde está la estela que va dejando el barco y se pueden sentar aquí a tomar algo, acostarse ahí a tomar algo, meterse en los jacuzzis que están a los laterales con esa vista al mar infinita, como lo dice su propio nombre. Aquí en el deck 7 tenemos entonces ese restaurante, que es el que les puede tocar para la cena. Y de la parte trasera nos vamos a ir hacia el centro y a la parte delantera. ¿Qué nos vamos a encontrar en el camino? El Club Bistro, que está acá. Mira, Carl's. Aquí durante ciertas horas hay música en vivo. Ahora no hay, pero siempre hay muchos horarios donde ponen bandas de música de rock en vivo y aquí la gente se puede sentar a comer y a tomarse algo. Continuamos. Saliendo del Club Bistro, nos encontramos con esta área que es de tiendas. Mira, Legami. Tenemos esta tienda también infantil para comprar algo. Los horarios siempre aparecen aquí y depende de la ciudad. En Savona, que es donde estamos hoy, abren a las 6:30, dentro de 15 minutos. Y cada ciudad tiene un horario. Estamos entrando ahora a la sala de juegos, donde vemos diferentes máquinas. Hockey, básquet, moto, carro. Y aquí sí no podemos grabar porque está el casino abierto y no se puede grabar. Aquí tenemos el área también de shopping, relojes, gafas de sol. Están cerradas ahora porque tienen un horario un poquito, que son las 6, abren como a las 6:30. Aquí también de perfumes. Esta es la parte superior del Coliseo, que es la que les decía que me gusta bastante, que tiene esta lámpara espectacular. Mira, ¿ves? Este bar de Campari que está súper bonito. También para tomarse el aperol, que están muy buenos acá. Si seguimos por acá, este es otro de los restaurantes de especialidad, que es de sushi. Ahí tienen las mesitas ya preparadas para comer y aquí pueden observar los platos, los menús, de los costos que tienen atrás y toda la preparación que tienen aquí. Así que si quieren venir a comer sushi en el Costa Toscana, también lo pueden hacer. Estamos ahora como en la parte central de la recepción. Tenemos aquí el área donde si quieres el paquete de internet o algo es con ella. Nos vamos a encontrar con lo que es la recepción, que es esta que está acá. Esta es la recepción. Aquí para planificar su próximo crucero, si quieres ya planificar tu próximo crucero, pues te sientas, te hacen unos descuentos especiales por hacerlo dentro del crucero para el próximo. Si seguimos por acá, mira, ves, ya están empezando a abrir las tiendas. Ya tenemos tienda de ropa, de joyería. Hay bastantes tiendas. Mira, hasta Pandora tenemos acá. Y si seguimos para acá, nos vamos a encontrar, que no sé, vamos a ver si está abierto, que es donde se están haciendo ahora las fiestas en la noche, que se llama Poltrona Frau Arena, que ayer fue donde estuvo la fiesta, que la pasamos súper bien. Y hoy creo que también, ayer era de disfraces y hoy es noche italiana. Así que la cena también debería ser relacionada. A ver, mira. Y tiene 2 pisos. Esto ayer estaba súper lleno. Todo lo que es esta área central, todos estábamos bailando, disfrutando. La barra de licores estaba súper llena. Y está muy chévere este sitio. Si no quieres estar en el centro, pues te sientas aquí y ves cómo la gente está bailando y disfrutando. Estamos en la parte central donde está la recepción, pero como hoy es día de embarque también, hay ofertas, hay promociones para la gente que embarca hoy y hay ofertas en el paquete de bebidas, entonces la gente está buscando
el mejor precio. Seguimos por acá, la recepción que ya se les había comentado, y luego tenemos estas máquinas para hacer el depósito. El depósito lo pueden hacer tanto en efectivo o lo pueden hacer con tarjeta de crédito. Y lo tienen que hacer en las primeras 24 horas del embarque. Aquí ayer estaba el bar activo, hoy no está. Y esta es otra parte de tienditas también, de carteras y bolsas, así como la que vimos allá de donde estaba Pandora, esta es la del otro lado. Seguimos por acá. El crucero es súper colorido, miren la decoración. Tiene colores, bueno, está inspirado en la Toscana, en todos esos paisajes, en todas esas ciudades pintorescas, bueno, está inspirado en eso y por eso tiene tanto color el crucero. Tienda de productos de maquillaje y aquí saliendo nuevamente del otro lado. De un lado teníamos el bar Campari y de este lado tenemos este bar que es un poco más animado porque tenemos estas mesitas acá que ya van a ver y hay música en vivo. Mira. Las amigas aquí, saluden. Y tenemos este bar. Esta parte de aquí es bastante animada. Mira, te sientas aquí a tomar algo y a la vez, ayer había un saxofón, hoy están tocando. Así que si quieren estar en el lado más animado, más así para escuchar música en vivo, ya saben que tienen que venir al bar Gran Ducato. Continuamos. Aquí volvemos a caer al bar Carlsberg, que es el que les estábamos mostrando. Ah, pero es más grande de lo que pensé. Esta también pertenece al restaurante. Lo que pasa es que está más separado. Cuando llegamos ahí ya llegas a lo que es el área de la barra. Mira, ¿ves? Sigue siendo lo mismo. ¿Ves? Ya caemos a la barra. Y ya estamos en el deck 6, Piencha, que es el deck, el último, que tiene las atracciones, restaurantes, porque de ahí para abajo o es habitaciones o ya pertenece a la tripulación. Así que vamos a ver este deck, a ver qué nos muestra. Lo primero que podemos encontrar es este restaurante, que es la Maresma, que te puede tocar también para la cena. Así como te puede tocar el otro, también te puede tocar eso y eso lo tienes escrito en tu tarjeta de Costa en la parte trasera. Y este tiene desayuno, almuerzo y también tiene primer turno y segundo turno de la cena. Vamos a ver si podemos verlo. Y bueno, aquí tenemos la parte de adentro de lo que es el restaurante de la Maresma y es uno de los más bonitos, la verdad, de los restaurantes de la cena. Es como más tipo comedor, es súper amplio. Mira, aquí también sirven desayunos y al final tienen una escultura muy bonita del mar. Y tenemos esta escultura aquí preciosísima. El restaurante es muy bonito, la verdad, y es grande. Y aquí continúa todo esto y eso tienes vista al mar. Ahí pegadito tienes todo eso vista al mar. En el mismo deck 6 ya vimos el restaurante La Maresma, que es ese que les puede tocar de restaurante de la cena, pero también sirven desayuno y almuerzo. Y ahora caemos a la parte de las fotografías. Durante toda la travesía, ellos te van tomando fotos en diferentes momentos y te las colocan aquí, que las puedes comprar, las buscas, depende del día o algo, las buscas, ves en Savona, que tomaron en Savona, qué fotos tomaron en Marsella, en Barcelona, y tú las vas buscando. También te pueden hacer como sesiones de fotografía con tu pareja, con tu familia o de tus hijos. Y acá a mano izquierda tenemos este restaurante que se llama El Amphore, y ese es el horario de la cena, solamente sirven la cena. Estas maquinitas que están aquí son para ver las fotografías. Por cierto, la foto que nos tomaron no nos pidieron el número de cabina. ¿Cómo las vamos a buscar? Ah, porque eso creo que es a través de la foto. Bueno, pues fíjense, no les piden el número de cabina porque al poner la tarjeta, él me pidió ahorita, lo que pasa que ya lo hice, un reconocimiento facial. Entonces él te toma una foto, una captura, y ella automáticamente te busca todas las fotos que te ha tomado. Aunque hay otras que no se han cargado, que nos las tomaron hoy y te las presentan, tipo calendario,
aquí con los datos, el día donde partimos, que fue en Barcelona, y aquí los detalles del barco, la velocidad y todo eso, ¿ves? Y aquí tú las vas viendo. Y aquí cierras la sesión para que no te quede abierta y lo puede usar otra persona. Estas máquinas, al igual que las de My Moments, que son de tus fotografías, pero estas son My Tours, para reservar las excursiones que quieras hacer en el idioma. Te pide la tarjeta para identificar y tú puedes hacer tu reserva. Si te vas a bajar mañana en Marsella y quieres hacer una excursión, pues ahí tienes la selección de eso. Y esto aquí súper bonito, súper colorido, con estas pantallas que van cambiando. La verdad que es muy, muy colorido el barco. Seguimos con el área de excursiones, pero también si necesitas ayuda, ellos están ahí para ayudarte si necesitas aclarar algo. Y caemos aquí. Esto siempre lo hay. En el Norwegian también lo tenían, que te hacen la lectura del ojo y con eso te toman un cuadro. ¿Ves? Aquí te pueden hacer tu sesión fotográfica y se te va cargando tu My Moments. Y aquí caímos otra vez a la parte, el Coliseo está en 3 decks, el 6, el 7 y el 8. Esta es la parte más baja, que es la del deck 6. Hoy también se va a jugar esto y están vendiendo ahora los cartones. Y también tienes estas áreas donde puedes tomarte algo, ver algo. Y desde aquí pueden ver el show, que por cierto empieza a las 7:30, dentro de 15 minutos, con su bar respectivo, para que puedas pedir un trago mientras ves el show. Y luego tiene estas áreas así como más privadas, donde te puedes sentar, aislado un poquito del bullicio y disfrutar de una bebida. En este mismo deck, el 5, nos encontramos saliendo del Coliseo, nos encontramos con el Gran Bar Leonardo, que también es muy bonito y tiene como una pista de baile de este lado. También tocan música en vivo y tiene estas mesitas así para que te sientes, tomes algo, escuches la música, bailes si quieres bailar. De este lado también. Sitios para sentarse tiene bastantes, la verdad es que bueno, son 6.500 pasajeros la capacidad que tiene este crucero. Obviamente tiene que tener bastantes sitios. Lo que le falta es un poco agrandar el buffet porque la verdad queda un poco justo. Y este es el bar que les mencioné, que también pueden pedir sus bebidas, su café, lo que necesiten. El Leonardo Gran Bar. Aparte de las pantallas esas pequeñas táctiles donde ustedes pueden buscar información, están estas que van cambiando y les van diciendo la actividad que hay. Fíjate, a las 9 en el Leonardo Gran Bar van a tocar esta banda. Y allá, que ya pasó, ahora a las 7:30 vienen este dúo Santa Fe en vivo. Entonces te van mostrando las actividades próximas que va a haber aquí. Saliendo del Leonardo Gran Bar nos podemos encontrar con esta atracción que tenemos aquí, que es de realidad virtual. Mira, esta obviamente, ¿creen ustedes que sea de pago o que esté incluida? Pueden escoger cuál quieren ver y aquí están los horarios dependiendo la ciudad en que nos encontremos. Ahora que estamos en Savona, empieza de 18 a las 23 horas. Estamos en el deck 6 saliendo de la realidad virtual que les mostré ahorita. Apenas salimos nos encontramos aquí con la parte central, que es donde está el Coliseo, pero en el deck 6. Y esta es como la cafetería principal donde sirven el café y todo eso. Y puedes también tapear un poquito. Si quieres tomar algo, puedes con aceitunas y un poquito de focaccia. Te pueden servir tu bebida, no solamente es café, también es bar. Y aquí tienes una vista central, que bueno, eso es lo que les estaba comentando. Tienen que tratar de buscar estos puestos centrales y muy cerca para tener la mayor visibilidad, porque hasta el techo obstruye, porque cuando la parte central subió, la persona que subió no se veía porque chocó con el techo, o sea, la vista. Así que la vista, bueno. Luego seguimos aquí con el bar. Hay estas pantallas, como les dije, que le va diciendo para que sepan las actividades que vienen. Por lo menos ahora va a empezar esta, que es la fiesta francesa en el Leonardo Gran Bar a las 8:15. Aquí en el deck 6 también nos encontramos con este restaurante, el Argentario, que te puede tocar para la cena.
También es uno de los restaurantes que está incluido, que es lo que te toca para la cena. Y lo tienes escrito en la tarjeta, como les dije, te puede tocar este. A ver si podemos grabar un poquito. Está cerrado ahora. Y bueno, lo último que vamos a ver, que lo que no queremos que nadie tenga que llegar hasta acá, es el hospital del barco que está en el deck 3. Y bueno, espero que nadie tenga que usarlo. Está en la parte central del barco. Bueno, es como un hospital en miniatura. Puedes asomar un poco a la derecha y a la izquierda. Suena como un quirófano y todo. Sí. Increíble, ¿no? Bueno, yo creo que ya el recorrido le hemos mostrado detalle a detalle, deck por deck, todo lo que pueden encontrarse a bordo del crucero Costa Toscana. Y no olviden ver esta serie de este crucero, porque luego vamos a tener ese de qué está incluido y qué no, y cómo es el día de embarque, que también se lo vamos a tener, y todos los destinos, los 2 destinos que vamos a visitar en este mini crucero.